Cita con Amonte, los temas del corazón. Como decíamos al comienzo del programa, se parece más a una columna de chimentos románticos que a la entrevista o a las participaciones de un extraordinario médico cardiólogo como es el doctor Pedro Amonte. ¿Cómo te va, Pedro? Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Te gustó eso de Cita con Amonte? Sí. Temas del corazón, Sí. ¿te das cuenta? Nos falta comentar los líos de la farándula y estamos pronto. Estamos completitos. Pedro no le gusta a él que diga esto, pero bueno, es médico cardiólogo, medalla de plata, fue de la Facultad de Medicina, Premio Nacional de Medicina, profesor adjunto de cardiología y de CTI, director de CTIs, además de servicios de emergencia en distintos centros privados. Integró en su momento, creo que, o sea, cuando uno integra este tipo de organizaciones es para siempre, ¿no? La American Heart Association. Sigo siendo. Y seguí siendo miembro de ahí y de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, corredor de maratones, deportista con susto incluido. Sí, ¿Te acordás? Exacto. Contá cómo fue ese episodio. Claro, eso es una de las cosas que es muy importante, que, ya aprovechando, es el pasaje a la inmortalidad es la capacidad funcional. Mientras usted pueda hacer un ejercicio sin sentir nada, no necesito ningún test para saber si está enfermo. Usted está funcionando bien. Eso es así. El tema central es tener en cuenta que eso puede cambiar bruscamente. Entonces, cuando cambia bruscamente, hay que saber decir, esto no me pasaba ayer, algo me pasó de ayer para hoy. El mínimo síntoma, Pedro. Hay que atender lo mínimo. No solo el mínimo, sino ver que es realmente un síntoma y no tengo un dolor acá. Un tirón porque tomaste mal raqueta, ¿no? Pero, por ejemplo, para los oyentes, me parece lo más demostrativo el siguiente. Para poder largar la maratón de Nueva York, hay que tener una prueba de ejercicio súper normal que no muestre nada anormal. Es decir, largan la maratón de Nueva York funcionalmente seres súper normales. Uh-huh. Pese a eso, durante la carrera, 0,5% van a ser un infarto. Eso hasta la última maratón sucedió con esa estadística. Es estadístico. Ajá. Que además, como son en 3 horas y si largan 40.000 personas, desde el punto de vista sanitario es un señor problema, porque hay 200 infartos en 2 horas, en 3 horas. Sí. Que eso hay que atenderlos. En una palabra, todo el mundo habla de la bomba de Boston. El infarto puede matar mucho más gente que la bomba de Boston. Si no paran. Sí. Paran. Sí. Qué curioso eso, porque además, no sé si te queda la sensación de tantos años de experiencia, somos capaces de cuidar mucho más el motor del auto. Vos sentís un ruidito del auto y enseguida lo llevás al taller. Ahora resulta que tenemos algún síntoma y de pronto, hasta casi que por miedo, lo despejamos y tiene que ver con nuestro corazón, con nuestra máquina de vida. Estoy de acuerdo, pero en parte es a nadie le gusta estar enfermo, admitirlo. A mí, vamos a decirle a la audiencia, a mí me pasó eso. Lo del partido de tenis, contame eso. Hacía 1 hora y media que estaba jugando contra un amigo argentino, campeonato de veteranos del Río de la Plata, y estaba atendiendo un personaje famoso, me llaman para contarme el cateterismo, y ahí me empezó un dolor en la muñeca. Yo vuelvo y me digo, no, pero en la muñeca no puede ser un dolor. Y después cuando me vino al pecho me di cuenta, después que le gané el tie break, me di cuenta que tenía una arteria tapada. Y bueno, ahí fui, hablé y llamamos la ambulancia y en media hora la tenía destapada y mi corazón no se enteró de que yo había tenido una arteria tapada. Fantástico, pero ahí el televidente puede decir, obviamente, si es cardiólogo se dio cuenta al toque, lo resolvió rápido, pero ¿qué es lo que le pasa a nosotros los mortales comunes? El mortal común, si siente algo, porque además no es un dolor que se puede confundir con un dolor de muelas, es un dolor con ciertas características. Lo que tiene que hacer es reconocer que no está normal y pedir ayuda. ¿Ah? Hay un personaje que hace 10, 15 años era famoso y que ahora es calle, que se subió a un auto solo, quiso manejar y cuando se bajó del auto fue a tocar timbre en una casa, se cayó muerto. Es calle, ahora es calle, porque sería muy inteligente, la inteligencia no existe, sería muy hábil para lo político, pero era un tonto en su vida. ¿Cómo es eso de que la inteligencia no existe? No existe la inteligencia. Esto lo aprendí de Jacobo Varela.
Suponte, Albert Einstein, descollante. ¿Está bien? Sin duda. Maradona, descollante. Genio, le dicen O algunos. sea, yo qué sé, Eleanor Roosevelt, una mujer que fue la compañera del único tipo que fue 4 veces. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Imagínate ahora Albert Einstein, número 10 de la selección argentina. Maradona queriendo calcular qué distancia hay de acá a la luna y Eleanor Roosevelt jugando al hockey sobre hielo. Entonces, cuando uno administra personal, ese concepto de Jacobo Varela, uno tiene que tener en cuenta que no hay burros y no hay inteligentes. Hay que encontrarle a cada empleado para lo que realmente sirve. Jacobo, un día me contó que lo contrata Fábrica Nacional de Cervezas y había un muchacho que tenía una preparación por encima de los medios y que rompía todo el día el equilibrio. Entonces, que le dijo, ¿y vos qué haces? Y cuento cajones. Y después, ¿cuánto te lleva? Media hora. Y trabajas 7 horas y media para andar dando vueltas por los corredores. ¿Cómo se lo solucionó? Se dio cuenta de la preparación mayor, le dio un traje, una corbata, una computadora y un escritorio. Por 10 años estuvo trancado. Ahora es un personaje famoso, no puedo decir qué persona es. Sí. Pero Está bien. Pero de ahí a que vos hagas esa afirmación de que no existe la inteligencia. Por ejemplo, el que creó este bichito, o sea, ¿a qué le llamas eso entonces? Dedicación. Yo, salvando la diferencia, no tengo nada que ver con ese bichito, pero más o menos a mí me fue bien lo que yo hacía, porque a mí me gustaba lo que yo hacía. Primero, yo tengo un enorme placer en Pero tuviste que ayudar, tener inteligencia para aprender. pero eso tuve la constancia para prepararme. Constancia. Es porque Pero yo no me imagino, siendo constante, llegar a tu nivel como cardiólogo. Pero no es todo porque vos le pones la cuota extra y de repente la que te dedicas. Y en lo tuyo, Daniel, vos sos descollante. Te podrán, a vos te cuestionan. Si fueras un mediocre, no te cuestionan, no te pisan. ¿O no? Uh-huh. Si vos encontrás que en Uruguay 51 es a favor mío y 49 en contra, yo te doy un premio. Yo te doy... Claro. Sí, pero qué interesante eso. Nos distrajimos un poco, de todas maneras está buenísimo volver sobre ese punto, me apasiona además hablar contigo, te consta, desde la admiración además, pero volvamos a esto que nos convocaba hoy en esta cita con Amonte, y son los ejercicios, pero en particular para un tipo de paciente. Sí, no, lo vamos a considerar a esto. Es decir, la enfermedad coronaria es la causa de muerte más frecuente en tiempos nuestros. Entonces, cuando a una persona se certifica la enfermedad coronaria y ya las pastillas no dan más, se le hacen procedimientos físicos, varios. Y entonces, insólitamente, después de que el individuo se le destapa la arteria, muchos colegas o muchos pacientes piensan que me tengo que cuidar. Quédese quietito, ni se mueva. Y eso es incorrecto. Existe... Pero tampoco que salga a correr una maratón el hombre. No, lo que pasa es que hay que ir haciendo las cosas progresivamente. O la mujer, claro. Primero, ¿qué nivel de ejercicio? Entonces, ¿ejercicio sí o no? Ejercicio sí. ¿Por qué? Agarrando todos los estudios que se publicaron sobre ejercicio después de revascularización miocárdica, en Cochrane, 23.000 enfermos. Es decir, el Estadio Centenario está lleno. La mitad del Estadio Centenario se hicieron procedimientos contra la otra mitad. Entre los que se hicieron procedimientos y hacen un ejercicio que no tiene síntomas y que no tiene falta de sangre, ¿está bien? Sí. ¿Hasta qué nivel? Hasta el nivel que me permita mi cuerpo. Hay que hacer trajes de medida. En medicina se hacen trajes de medida y no de confección. Bien, bien. O sea, no es el reseteo al voleo de no haga ejercicio o haga ejercicio. Empieza a moverse de a poco y cada vez más y no hay un límite máximo.
Para lo cual es importante conocer el caso a caso, ¿no? Él mismo, de se tiene que conocer él mismo. Ajá, ajá. Y entonces, ¿qué se comprobó? Si la persona hace ejercicio moderado, crónicamente, 1 cada 37 individuos que hacen ejercicio no se va a morir. ¿Está? ¿Está claro? Sí, sí, clarísimo. Y en cambio, los que no lo hacen, se va a morir. Claro. Pero tratar 37 personas para conseguir una muerte menos es un éxito brutal. ¿Tá? 1 cada 37 no va a ingresar al hospital. Y 1 cada 100 no se va a infartar de vuelta. Entonces, bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato ejercitarse con ponderación, con moderación, en todo caso al principio, ¿no? Claro. Bien, Pedro, me gustaría seguir hablando contigo ahora, ya no nos queda tiempo, vamos a seguir hablando más adelante de algunos asuntos que me interesa en particular que le pongas ahí el foco, el acento. Primero, tenemos que tener mínimamente un curso básico en el liceo de reanimación cardíaca. No cabe duda. ¿Cuántas muertes? Sí. ¿Cuántas muertes evitaríamos? No, desgraciadamente creo que no hay números, pero eso es clave. Ahora me enteré, ayer fui a ver a mi sobrino nieto a jugar al fútbol y vinieron, 38 años, estaba haciendo deporte, cayó. Media hora de reanimación y no pareció un desfibrilador. ¿En media hora? En media hora. En una ciudad como Montevideo. Punta del Diablo. El mes de febrero, un colaborador de mi señora en el laboratorio hace un paro, traen el desfibrilador, no tiene electrodos. Bueno, como aquel que no tenía batería tampoco acá, ¿no? Y la inversa, hace un año, y sí, más o menos, estaba el viceministro, sí. Un compañero jugando al tenis cae seco, gritan un médico, entonces lo empieza a reanimar. Y viene una enfermera y dice, ¿qué puedo hacer? Anda a buscar el desfibrilador, no griten ni hagas alaraca. Estuvimos así, le digo, poner el desfibrilador, ¿está bien? Se salvó. Sepáreme, ¿sí? Me llamó para decirme que tiene un apartamento al lado de Guarullaca y cuando quiera vaya a usarlo. Porque ya hace un año que nació. Claro, pero hay que enseñar también la reanimación, ¿no? La técnica. No, eso hay que hacerlo en el liceo, Daniel. Claro. ¿Por qué razón? El 70% de las muertes bruscas son en personas mayores. ¿Quiénes están con los abuelos? Los nietos. Claro. ¿Quiénes pueden reanimar al abuelo? Los nietos. Claro. Y los nietos, además, como son adolescentes, la muerte es de otro. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Te dejo una picando para la próxima. Sí. Sal, dame un titular nomás, no me adelantes mucho. Sal, ¿sí o no? Depende de la cantidad. Claro que porque depende. Pero sí o no. Depende de la cantidad. Depende de la comida también. No, porque es así. Si las comunidades que comen con prácticamente no sal viven menos que las que comen con de 3 a 5 de cloruro de sodio o 3 gramos de sodio. Sí. ¿Tá? Y las comunidades que comen mucha sal, sobre todo las asiáticas, tienen vidas más cortas. Entonces, lo peor de todo es comer sin sal. Es casi imposible comer sin sal porque todo tiene sal, pero y mucha sal. Pero sí hay que tener una cierta cantidad de sal. En general, lo que se recomienda es lo que se llama no agregar sal. Claro. Y los saleros sí. Que se están prohibidos, debían autorizarse saleros de sal de potasio, no de sodio, porque esos bajan la presión y porque esos no agregan sal. Vamos a hablar de eso, si te parece, en la próxima. El doctor Pedro Amonte estuvo con nosotros. Este es el plan en Canal 11 de Punta del Este. Nos estamos despidiendo ya hasta el próximo domingo. Que pasen todos muy bien.